Una vez más, seguimos con nuestro estudio de síntesis del Nuevo Testamento. Un versículo que nos ayuda a entender todas las culturas, todos los idiomas y culturas que tenían influencia en Palestina en el tiempo del Nuevo Testamento. Se encuentra en Lucas 23:38. Si lo buscan en sus Biblias, podrán leer que al crucificar a Jesucristo, los romanos pusieron un título sobre arriba de su cabeza, un título escrito con la acusación contra él la acusación. Dice en Lucas 23:38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Había una mezcla de idiomas, de culturas en Palestina en el primer siglo que hizo necesario que escribieran de esos tres idiomas. En latín, menciona el latín, menciona el griego y menciona el hebreo. Y si vemos aquí otra vez nuestra línea del tiempo, veremos que en el tiempo de 400 años antes de Cristo, en el tiempo de Nehemías y de hasta Malaquías último, ellos habían regresado de Babilonia un siglo antes, cuando el rey persa, los persos, los medo-persos, habían hecho que regresaran a Judá, a Jerusalén. En ese tiempo, los que regresaron hablaron arameo. Es relacionado al hebreo. Tiene raíces lingüísticas, pero no es igual al hebreo. Es muy importante entender eso. El arameo fue lo que hablaron ya al occidente, al oriente de Israel. Fueron hablando hebreo y allá en Babilonia aprendieron a hablar arameo, que es semejante. Por eso, algunas partes del libro de Daniel y Esther están escritos en arameo, porque era el idioma que entendían en ese tiempo. Entonces, el hebreo es lo que hablaban en lo que se escribió la Biblia del Antiguo Testamento. El arameo es el idioma que hablaban los hebreos o los judíos que regresaron. Ya para el tiempo de Jesucristo, todavía se leía el texto en hebreo, como en Nehemías se lee el libro de la ley de Moisés en hebreo, pero se tenía que traducir al arameo para la mayoría de la gente. Entonces, cuando dice en Lucas 23:38 que fue escrito en hebreo, lo que quiere decir es arameo. El hebreo sí se estudiaba en las sinagogas, pero el arameo era el idioma más probable en que Jesús enseñaba, en que los discípulos se hablaban. Su idioma propia era el arameo. Pero un poco más de 300 años antes de Cristo, 300, cada tachita significa 100 años, estos son 100, 200, 300 años antes de Cristo. Antes de Cristo, Alejandro Magno, el griego, invadió todo el Medio Oriente, conquistó todo el territorio que incluía a Israel, a Judá, y él tomó control, impuso el hablar griego sobre todos. Había mucha comunicación, y de hecho desde 200 años antes de Cristo, el griego fue el idioma más hablado en todos los lugares. De hecho, tenemos el Nuevo Testamento entero escrito
en el griego. Se había cambiado un poquito del griego clásico, ático, de la Ilíada y de Homero, aquellos clásicos del griego. Se había cambiado a través del tiempo, y en el tiempo de Jesús se hablaba un griego común, un griego que se llama koiné, como koinonía, significa comunión. Koiné era el idioma que todos hablaban, no era algún idioma literario, tanto que el idioma que todos hablaban. Y por eso el Nuevo Testamento está escrito en este idioma, porque pues según la soberana gracia de Dios, hubo esa oportunidad de escribir una carta. Digamos, el apóstol Pablo, él estudió el Antiguo Testamento en hebreo. Seguro, en Hechos 21 vemos que habla a sus paisanos en arameo, en el hebreo de ellos, que hablaban entre ellos. Y escribía en griego a las iglesias. Y de hecho, en este tiempo, unos 200 años antes de Cristo, es que todo el Antiguo Testamento y muchas otras obras fueron escritos al griego, y de ahí tenemos lo que es la Septuaginta, LXX. LXX significa 70, la versión de los 70, porque había una tradición que se tradujo todo el Antiguo Testamento, en Alejandría de Egipto, en 70 días por 70 eruditos del Antiguo Testamento. Se tradujo del hebreo y arameo al griego. Y esta Biblia, para los judíos que habían ido a Roma, a Grecia, a otras partes del mundo, esta Biblia les sirvió porque hablaban griego en todo ese tiempo. Entonces, por eso, en el tiempo de Jesús, todavía mucha gente, muchos gentiles, todos los gentiles alrededor, los no judíos, hubieran hablado griego. Y especialmente en Galilea, de donde eran los pescadores, hasta su arameo tenía el tiple del cercas del Galilea. Ahí les distinguían el acento de los que hablaban mucho con los griegos. La cultura griega influyó mucho en este tiempo, aunque por un periodo de alrededor de 100 años hubo más influencia del hebreo, porque hubo un tiempo de independencia. Lo van a leer acerca de esto en sus libros de Síntesis Bíblica 3, pero los asmoneos o los macabeos, estos son más o menos iguales. Los asmoneos pudieron liberar el pueblo judío y darle su independencia de los generales que tomaron control de las regiones, 4 regiones después de Alejandro Magno. Los asmoneos gobernaban sobre los judíos casi unos 100 años, hasta que en 63 ellos mismos pidieron ayuda de los romanos, y el emperador Pompeyo invadió, entró a Jerusalén para ayudar a hacer la paz, y tomó control, conquistó a los judíos en 63 antes de Cristo. Y los romanos, muy importante, los romanos desde 150 años antes de Cristo, 160 años antes de Cristo, hasta todo este periodo, los romanos fueron los que gobernaban. El gobierno era de los romanos, y por eso la acusación contra Jesús era en latín, porque esto es el hablar de los romanos. En el libro de Marcos probablemente fue escrito para cristianos perseguidos en Roma.
Y en el libro de Marcos se habla del centurión, se escribe con letra griega, pero se escribe con los sonidos del latín. Se escribe centurión con letra griega, pero usa la palabra centurión. Y es el latín que hablaban los romanos, es raíz del español, portugués, francés, muchos idiomas que hablamos hoy en día. Y lo reconocemos, centurión, reconocemos el sonido como centenar o centavo, que habla de 100 o de cienes. El latín entonces es lo que hablaban los romanos y era el idioma oficial para los documentos. Igual que en México, pues muchos hablan en otros idiomas, hablan en purépecha o mixteco, pero el único idioma oficial para contratos en una corte de la ley es en español. Igual los romanos tenían su gobierno, todo era en latín, aunque hablaban griego, y tenemos el Nuevo Testamento en griego. Entonces tenemos todas estas influencias en el tiempo de Jesús, y claro, el más fuerte era para los judíos el hablar arameo, que está relacionado con el hebreo, el griego, que tiene influencia desde muchos años, y más recién el latín, y por eso en los 3 idiomas se puso ahí. Y también debemos estar conscientes cuando leemos en los evangelios, estamos leyendo una traducción al griego, inspirado por Dios, de lo que dijo Jesús. Cuando Jesús dice a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito, el galam en arameo, y se tragan el camello. Están colando así para que no entre un animal impuro a su leche o lo que estén tomando. Y usa la palabra galam. En arameo hubiera sido para decir mosquito. Y cuando dice camello, viene de la palabra arameo que se dice gamal. Se cuelan el galam y se toman el gamal. Y es un juego de sonidos, pero está escrito en griego y no tienen lo mismo. Entonces, por eso podemos distinguir que hubiera Jesús hablado y enseñado más en arameo que en cualquier otro idioma, aunque se muestra con la mujer sirofenicia que sí sabía hablar el griego, y en Nazaret la mayoría de la gente hubiera hablado el arameo entre ellos, el griego con los vecinos y el hebreo en la sinagoga. Jesús sabía leer el hebreo porque cuando él subió, le pidieran que leyera de Isaías, él leyó del Antiguo Testamento, que todavía fue escrito en hebreo, y después dio una explicación de eso. Entonces, podemos ver muchas culturas influyendo en ese tiempo, y cuando leemos debemos de darnos cuenta, Pablo está escribiendo en griego a un medio legal, un ambiente legal donde el gobierno era romano, y a la vez estaba citando el Antiguo Testamento del griego, de la Septuaginta, pero que había sido escrito originalmente en hebreo. Una mezcla, no para confundirnos, sino sí para ver que Dios quiere comunicar su mensaje de la manera mejor en todo el mundo. Entonces, si tomamos otra vez todo este periodo de la historia, del año 1 al año 100 después de Cristo,
fue apenas la segunda parte del primer siglo en que fue escrito el Nuevo Testamento. La segunda parte del primer siglo. Vamos a ver entonces, dentro de estos primeros 100 años, vamos a ver con las diapositivas un poco más enfocado la cronología del Nuevo Testamento. Como pueden ver, en el año 1 después de Cristo, todavía lo tantearon muchos años después. Así que Cristo nació 4 años antes de Cristo. Pero es de 4 a 6 años. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora la arqueología ha mostrado que Herodes murió alrededor del año 4 antes de Cristo. Herodes el Grande. Y él estuvo ahí en el tiempo del nacimiento de Cristo. Entonces, 400 años después, cuando hicieron más o menos el calendario gregoriano que tenemos hoy en día, que decimos que este es el año 2014, tantearon el nacimiento de Cristo y le yerraron por 4 años. Y así quedó hasta la fecha. Literalmente hasta la fecha quedó 2014. Pero podemos ver entonces que Cristo nace por lo menos 4 años antes de Cristo, antes de la fecha 1 año después de Cristo. Entonces, más o menos a los 12 años sería un poco antes del año 10. Y esta es su niñez. En el siguiente podemos ver que fue hasta unos años antes del 30 después de Cristo, porque dice en Lucas, tenía más o menos 30 años cuando se bautizó por Juan, y él comenzó su ministerio. Dentro de 3 años Jesús llamó a sus discípulos, los entrenó y fue a Jerusalén a ser crucificado y resucitó. La iglesia creció en ese periodo, en los temprano 30. Probablemente no fue hasta el 34, en el año 34, que el Saulo, después de presidir ahí en la muerte de Esteban, en el apedreamiento de Esteban, se encontró con el Señor camino a Damasco y se convirtió. Varios años él pasó estudiando, y hasta en 45 sabemos que hizo una visita en Jerusalén. Pasó los años en diferentes partes. Esto probablemente fue cuando Bernabé lo presentó en Jerusalén. Y después, al ir a Antioquía, al norte del Palestina, fue que salió con Bernabé para hacer su primer viaje misionero alrededor de 46, 47 años después de Cristo. Ahora sí, muchas fechas vienen rápido. Hechos capítulo 15, el concilio, porque unos enseñaban que también los gentiles que se convertían en Antioquía tenían que circuncidarse, tenían que cuidar toda la ley de Moisés. Y entonces fueron de Antioquía, se reunieron todos los ancianos de la iglesia, más o menos en el año 48, el concilio en Jerusalén. Y casi inmediatamente después, Pablo hizo su segundo viaje. Unos quieren decir que Gálatas fue escrito unos años después, pero yo creo si ya hubiera visto este concilio en Jerusalén, no hubiera necesidad de escribir a los Gálatas de que no necesitan guardar toda la ley de Moisés. Entonces, parece que fue en el 48, alrededor del 50, de 48 hasta el 52, 53,
está el segundo viaje misionero de Pablo, donde se dividió con de Bernabé, y él siguió con Lucas, juntó a Timoteo, y ellos llegaron hasta cruzar de lo que es Asia Menor a Grecia, a Filipos. Probablemente dejó a Lucas ahí de pastor en Filipos, parece, por las fechas y los pronombres usados en el libro de los Hechos, capítulo 16, por ahí. Empieza a decir después, cuando pasan por Filipos, nosotros, el autor Lucas. Pero podemos ver ahí, más o menos en el año 50, Pablo llegó a Corinto, en la península griega, y él escribe su carta a los tesalonicenses, porque pues lo corrieron de ahí y quería ver cómo quedaron. Pablo regresa a Siria al fin de su viaje, y está ahí en Antioquía un tiempo, y resuelve hacer un tercer viaje misionero, en el cual llega por fin a Éfeso, Hechos 19, sale a Troas otra vez años después, llegando hacia el año 57, 58. En el 57 parece llega a Europa, regresa a Jerusalén. Después de su tercer viaje, va a hacer ofrendas, va a dar, cumplir con votos ahí en Jerusalén para confirmar que él sí respete que los judíos que se han convertido a Cristo pueden seguir. Y luego es acusado de cosas ahí en Jerusalén y llega a ser preso. Lo agarran los judíos y lo van a matar, y un soldado romano, un centurión, lo rescata de ahí. Él apela a César después de ser mandado a Cesarea de Palestina. Lo quieren matar, le ponen muchas trampas, y Pablo va a Roma. El viaje en que fue náufrago también con otros más. Por fin llega Pablo a Roma y está ahí 2 años, más o menos del año 62 a 64. Es difícil saber exactamente, pero parece que concuerda. Mientras, otra vez, Pedro es muerto también alrededor de 64. Y para dar tiempo a que Pablo vaya otra vez a Creta, establezca las iglesias donde dejó a Tito y Timoteo, parece que un poco después del año 65 que muere Pablo. Les permito que escriben estos más o menos. Todos estos son tanteos porque ellos no fecharon sus cosas, pero estas fechas nos da una idea de lo que cubre todo el libro de los Hechos y algunos de los otros acontecimientos. A finales del primer siglo hubo una persecución muy grande bajo Domiciano. Desde los tempranos 80 hasta más o menos el 96, el emperador perseguía a los cristianos, quería acabar con ellos, quería ponerse él como Dios y a fuerzas ofrecerles sacrificios. Y en ese tiempo la iglesia seguía creciendo, pero era peligroso estar o ser encontrado en el camino con documentos diciendo querida iglesia. Por eso vemos que las cartas de Juan en este tiempo dice a la señora elegida con sus hijos. Por eso no escribe directamente de esa manera. Igual que en el tiempo que Pedro escribió, él decía la señora elegida aquí, o la elegida aquí en Babilonia. No dice en Roma, la iglesia perseguida en Roma, sino dice
la señora elegida en Babilonia, en 1 de Pedro 5:13. Pero Juan también escribe de esa manera, y cuando él escribe su Apocalipsis, es hermano en Cristo, es copartícipe en la tribulación y el reino. Las dos cosas. El reino de Jesús y la misma tribulación, el sufrimiento, la persecución que padecía con los demás aquí, con Juan, con las iglesias de Asia Menor. Entonces, vamos a permitir que tomen lo demás de los apuntes antes de seguir con los evangelios sinópticos.